La medida es idónea porque el tope legal al incremento de la renta busca prevenir fenómenos de gentrificación y desplazamiento residencial al inhibir incrementos abruptos o desproporcionados que han propiciado la expulsión de habitantes de zonas centrales hacia áreas periféricas o conurbadas. No sé cómo lo vea, pero suena interesante, ¿eh? Esta medida de la Corte. Vamos a ver cuáles son sus luces y sombras, ¿no? La Suprema Corte, entonces, de la Justicia de la Nación aprobó que el incremento anual de las rentas en casa-habitación en la Ciudad de México no supere la inflación del año anterior, medida con la que se busca garantizar el derecho a la vivienda en la capital del país. Es decir, en el caso de 2025 a 2026, no debe incrementarse más allá del 3.69%. Ahí va un ejemplo. Si usted paga de renta 10,000 pesos, el incremento será, ahí le va, de 369 pesos. De esta manera quedaron sin efecto los ajustes discrecionales para elevar los precios de alquiler por encima del crecimiento general de los precios al consumidor. Este es un asunto, le insisto, vamos a ver también, porque puede ahí aparecer un mercado negro. Lo que yo le decía, en una de esas alguien dice, pues esto es así, pero ya no puedo, y entonces a alguien le ofrecen más cara la renta, y ahí el casero se arregla, o la persona que tiene un solo departamento, o que tiene una pequeña propiedad, o una propiedad como fuera, se arregla. Eso hay que ver qué puede pasar en ese sentido. La autollamada ministra del Pueblo, Lenia Batres, aseguró que en los últimos 20 años el costo del suelo en la Ciudad de México se ha incrementado en un 800%. Pues claro que sí, se convirtió en muy atractiva la ciudad, en términos de venir a vivir. Vea usted la gran cantidad de personas extranjeras y personas que vienen fuera de la ciudad a vivir. Pues es una ciudad muy atractiva, hombre, más allá de todos los problemas que tenemos, seguridad, transporte, tránsito. Es muy atractiva esta Ciudad de México, de las más atractivas del mundo, no exagero. De acuerdo con un análisis de las inmobiliarias, la Moody México, Trovit y Poperati, la Ciudad de México es la urbe más cara para rentar departamentos de clase media. Miren los datos. De entre 17 ciudades de América Latina, las urbes más caras, rentar vivienda media en LATAM, Latinoamérica. La Ciudad de México está en 21.917. La Ciudad de Panamá, 19.334 pesos. Bueno, lo que serían pesos, sí. La Ciudad de Monterrey, 15.518. Y la Ciudad de Monterrey, bueno, 2 veces ahí. Ya sabe que Monterrey es un municipio. La última, perdón, no es Monterrey, sino es Montevideo. Le ofrezco una disculpa. Ahí para que usted vea, la última no era Monterrey, sino Montevideo, y se nos metió un duendecillo. Bueno, para cumplir la recomendación de la OCDE de que los recursos dedicados al alquiler no deben rebasar 40% de los ingresos de un hogar, es decir, los arrendatarios deben contar mensualmente con ingresos por 55,368 pesos. Ahí le va. Alcaldías con rentas más caras. Fíjese, mucha gente pensaba que era Miguel Hidalgo, pero no, es Coajimalpa. Le sigue 22,194 promedio. Álvaro Obregón, 20,247. Benito Juárez, 20,142. Cuauhtémoc, 19,919. Miguel Hidalgo, 19,598. Fíjese, no. Coajimalpa, pues es que también se convirtió en zona residencial. Álvaro Obregón, es que también algunas han crecido con todo este asunto de que mucha gente, pues se han puesto incluso de moda, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues ¿qué será? La Condesa, la Roma, todas estas zonas se pusieron muy de moda, ¿eh? En el caso de Miguel Hidalgo, pues sí, Polanco, pero Polanco, hay varios Polancos, también. Hay una parte de Polanco que sí es muy cara, hay otra que es, pues ahí está, 19,588. Sigue siendo mucho, digo, no sé, para sus ingresos. Bueno, las alcaldías cuyos costos de alquiler son más bajos dentro de la capital del país son, ahorita las verá, son Tláhuac, el precio promedio es de 5,813 al sur de la ciudad. Venustiano Carranza, 9,924 pesos, son las más baratas, por decirlo de alguna manera. Conversemos del tema, ¿no? A ver qué va a pasar. Carla Escoffier es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización, autora de los libros País sin Techo, Anarquismo Jurídico y Habitar el Injerto. Bueno, Carla, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, un saludo a ti y a toda tu audiencia. A ver, ¿qué decimos de este aumento que va a ser en función del salario mínimo?
de la inflación, perdóname. ¿Y qué decimos también, Carla, más allá de ello, de lo que puede darse, te lo diría, pues este mercado negro o que te saquen para que alguien va a pagar más que 369 pas de renta, tú, si cuesta 10, 12 te la rento ahorita y se quedan con el de 12. En fin, ¿qué ves? Pues, digamos, luces, sombras de todo esto y sobre todo el problema de la instrumentación, Carla. Bueno, son varias cosas. Primero, tenemos que regresarnos a 2024. En Ajá. agosto de 2024 se aprueba una reforma en el Congreso de la Ciudad de México para modificar el Código Civil de la Ciudad de México. Antes, en la capital del país, el tope máximo para aumentar las rentas anualmente era 10%. Ese tope siempre ha existido, digo siempre Sí. en el sentido de que hace muchos años, ha estado siempre en el Código Civil de la Ciudad de México. Y de entrada nunca ha generado esos problemas que tanto se está diciendo que va a desincentivar la inversión y todo eso. Entonces, lo que ocurrió en agosto de 2024 es que se cambia para que el tope máximo que puede aumentar año con año la renta ya no sea el 10%, sino que sea el índice de la inflación, que varía año con año, pero en términos generales tiende a ser menos de 10%. Entonces, frente a este escenario, lo que ocurrió es que se aprobó, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México y es algo que ya está vigente, lleva año y medio más o menos vigente en la Ciudad de México. Y lo que ocurrió es que una empresa presentó un amparo para que no le apliquen ese artículo, ¿no? Para protegerse, para ponerse su burbujita, una como burbujita jurídica y que esa norma ya no le aplique y que puedan seguir manejándose con el 10%. Cuando llega a la Suprema Corte este caso, la Suprema Corte lo que dice es los argumentos que está presentando esta empresa no son suficientes y no demuestran que es inconstitucional esta medida. La Corte no puso el parámetro digamos, de la inflación. Tampoco la Corte es que analizó y dijo esta es la mejor medida de todas las medidas para atender la gentrificación y la crisis de vivienda. ¿Esta era la idónea? No, solamente validó si esa medida, esa reforma violaba o no la Constitución. Entonces, en términos muy generales, ese es el panorama en el que estamos. Oye, caray, es muy interesante porque estábamos ya como algunos asuntos poniendo cara de sorpresa. Es cierto lo del 2024, que además se polemizó mucho sobre ello, ¿no? Mucho sobre lo que Sí. en su momento estaba sucediendo. ¿Te acuerdas? Que si le iban a quitar a la gente sus casas, porque se sumó también con aquello de que si un departamento estaba vacío, se podía tomar por parte del gobierno, en fin, todo eso, ¿no? No, sí, a mí la verdad es que hasta de chiste digo que me voy a empezar a tatuar una línea cada vez que hay un alarmismo y desinformación de este tipo con reformas que tienen que ver con vivienda y sobre todo por estas personas que aseguran de que se acabó la propiedad privada, todo ya se acabó la inversión, etcétera. Tan es así que no ha pasado nada. No quiere decir que esta reforma no tenga críticas. Yo de hecho le hice críticas a esa reforma en 2024 cuando ocurrió, pero no por esas razones, y no porque vaya a generar eso. ¿Cuál es el problema? Y una de las críticas que yo hago. El problema sí era que es del 10%, era del 10% el El tope, aumento. como lo es el de la renta, el 10% anual de la renta, como lo es todavía en Jalisco y en algunos otros estados, que me parece que es mucho 10%. El problema es que eso no se respetaba muchas veces. Mucha gente que nos estará escuchando le habrán subido la renta un 12, 15, 20% y ese 10% pues estaba Prácticamente ahí tuvimos un pequeño problema. Estamos con Carla Escoffier. Carla Escoffier. Ya estamos. Quedamos ahí, dijiste sí, lo que estaba pasando en algunos estados, que en Jalisco y en otros estados no estaba, sí, se o sea que mantenía, en pero varios que le estados, aumentaban a la gente 12%, por decir algo. Adelante. sí, exacto, o sea, era del 10% y no se cumplía porque hay gente que nos estará escuchando que le subieron el 12, 15, 20. ¿Qué es lo que ocurre? Que no habían mecanismos para garantizar el cumplimiento de este tope. No lo había antes en el código. Se hace la reforma, se cambia el mecanismo, pero digamos el parámetro que ahora es de la inflación, pero no hay mecanismos para hacer que se cumpla. Ese es uno de los problemas. Se puso que va a existir un registro de arrendamiento, que también es una exigencia que ha habido desde hace varios años, pero no hay claridad de cómo va a funcionar ese registro, si es obligatorio o no, qué sanciones hay por no registrarse. Entonces es como que no estuviese. Entonces, la crítica es esa. Me recuerda un poquito cuando legisladores dicen vamos a aumentar las penas por tal delito. Ahora ya no van a ser 5 años de cárcel, sino 10.
Bueno, pero el problema no es que la gente esté poco tiempo en la cárcel, es que hay impunidad, es que hay problemas en las fiscalías, etcétera. Es un poquito lo mismo, ¿no? O sea, digamos que el parámetro era muy alto, pero no era el único problema. Entonces, va a haber problemas por la implementación si nos agrega eso. Y más allá de eso, pues sí quisiera como dejar como una idea general que es, no es verdad que esto va a generar un estado de alarma y de hecatombe en el mercado inmobiliario, y tampoco es verdad que esto ya va a solucionar la gentrificación, que por otro lado también había gente diciendo eso, de se acabó la gentrificación, ya estuvo con esto y se solucionó, y no es verdad eso tampoco. ¿Por qué esto último crees que no se vaya a resolver? ¿Cuáles son las leyes del Porque mercado la que gentrificación, están? es que la gentrificación yo la comparo muchas veces con la problemática de, bueno, la gentrificación, la crisis de Sí, vivienda la comparo con la crisis climática. ¿Por qué? Porque si te pregunto cuál es la solución para la crisis climática, tú me vas a decir, oye, es que no es una, son varias. sí, Hay sí. unas que son más importantes, que quizás son más prioritarias, que quizá van a tener más impacto. Entonces, lo mismo, en Ciudad de México hay una serie de problemas como no tener una ley inquilinaria, está el problema de los desalojos arbitrarios, que son los que se hacen en contra de derechos humanos, está el problema también de la falta de vivienda, hay que construir más vivienda, pero vivienda asequible, no, porque ese es otro problema, no construir cualquier cosa. Entonces, se requiere una labor como más estructural. A ver, la pregunta es, eh, ¿qué podría pasar en el mercado en términos de esta cotidianidad? Yo tengo un departamento, lo rento y no me conviene el 369 pesos y alguien me dice, oye, yo te lo rento por 12,000, ¿no? Por decirte algo. Pues lo agarro medio urgido y me dice, pues 12,000. ¿Qué pasa ahí? Las reglas significan que yo saco a las personas que están y llegan los nuevos. Ahí, ¿qué defensa va a tener el inquilino? Bueno, es que el problema justamente es que no hay mecanismos idóneos en Ciudad de México para que los inquilinos hagan valer sus Sus derechos. derechos. En general, en general. Ahora, un problema que hay acá es, uno, esa situación que comentas ya ocurre. A muchas personas les incrementan lo que quieren y les sacan y pues me da igual, vete tú, ¿no? Si hay un déficit de vivienda y hay una gran oferta de vivienda, pues evidentemente pueden estar como, pues sí, jugando a eso, pues si no quieres, te vas, ¿no? Y por otro lado, uno de los problemas es que justamente mucha gente mencionaba es que esto va a generar un mercado negro. Toda la vivienda de arrendamiento es mercado negro. No hay, o más bien, no hay una vivienda de arrendamiento regularizada y no regularizada. Sí. ¿Por qué? Porque no hay todavía un registro público de vivienda, un registro, un control, etcétera. La gente hace sus contratos, firma con los, y a veces ni siquiera hay contrato por escrito. Cerca del 58% de los arrendamientos en México no tienen un contrato por escrito. Y esto, evidentemente, lo que genera es que gran parte, yo diría que todo, es irregular en tanto que no hay una división de regular o no regular en el mercado de arrendamiento en México. O sea, de hecho, a mí no me parece es un riesgo porque realmente así estamos. Ahora sí es importante aclarar una cosa. En Ciudad de México, una persona que lleva un año rentando y está al día en el pago de su vivienda, en ¿Pago? el pago Ajá. de la renta, tiene derecho a una prórroga obligatoria. Esto quiere decir que si hay una persona que está en el primer año, concluye su contrato y el casero no le quiere reconocer el tope de renta con base a la inflación, allá sí puede pelear porque le queda un año de prórroga obligatoria, ¿no? Ahora, si ya es más de 2 años lo que está una persona rentando, allá ya no tiene prórroga obligatoria y justamente es eso, pero ese problema de todas maneras pasaba con lo del 10%. Te subían más del 10% y si no te gustaba, pues te echaban igual. De Claro. hecho, muchas veces lo hacen a propósito para que sea estos desalojos silenciosos de yo no te saqué, o sea, te subí la renta al 30% y no la quisiste pagar, pero es una forma indirecta de Claro, desalojar. así es. Oye, esto significa que la aplicación de lo que tiene que ver con la inflación es de ya o a partir de cuándo o ya estaba establecida y estamos poniendo cara de sorpresa. ¿Me entiendes, Carla? No, sí, es que, a ver, lo que pasa es que justamente estas noticias como que de repente suenan, hacen mucho ruido y luego como pues obviamente en este mundo y en este país en particular, pues hay otras noticias y se van moviendo las cosas, pero esto está vigente desde hace año y medio. O sea, hace año y medio que esto ya estaba vigente. Cuando me preguntan qué va a ocurrir qué va a generar esta decisión de la sentencia de la Corte, lo mismo que ha estado desde hace año y medio. La única diferencia es que la Corte ya dijo no es inconstitucional y por lo tanto eso sí es un efecto directo de lo de la Claro. Corte. Si hay gente que presentó sus amparos
en contra de esta reforma, ¿no? Caseros que presentaron un amparo, pues ya con esta resolución de la Corte, pues ya pueden pronosticar que próximamente les va a llegar una sentencia no concediéndoles sus amparos. Pero fuera de eso, Sí, seguimos igual. Sí, es que tienes razón. No teníamos en el radar el tema de que se presentó un amparo y se respondió al amparo. No que es que haya una nueva decisión de la Corte. A la Corte nomás dijo no entró el amparo. Quien decidió esto fue el Congreso de la Ciudad. Sí, de hecho, algo que se ve en este proyecto de sentencia y que es muy propio de el estilo, digamos, que hemos visto de esta nueva composición de la Corte, es que el proyecto es muy diferente hacia el Congreso. Como que casi tiene como con pinzas, ¿no? Su propio análisis de constitucionalidad y constantemente recordando que no es libertad configurativa del Congreso, libertad configurativa, que eso es como muy de este estilo, de esta nueva Corte. Pero realmente es eso, y que en este caso era lo que procedía realmente, o sea, porque la no Suprema Corte no es que puede analizar en abstracto, sino qué es lo que pidió la empresa. No, pues yo digo que es inconstitucional. Por ejemplo, uno de los argumentos que utilizó la empresa era porque viola el derecho a la no discriminación. Y allá la Corte analiza y dice, no, oye, pues acá no hay discriminación por esto, lo otro, ¿no? Y luego el siguiente punto, y así sucesivamente. Sale. Bueno, Carla, ahí vimos tu libro, además, Anarquismo Jurídico. Cuídate mucho, Carla, que tengas buena noche. Muchas gracias, Javier. Bonita noche a todos. Gracias por tu tiempo. Gracias.